Mientras se pensaba que no iba a ocurrir, e incluso escuchamos al presidente del gobierno decir que esto no iba a pasar, ha pasado para nuestra desgracia. Este lunes vivimos un gran apagón en toda España que dejó al país en negro. Pero hoy, mientras ayer la gente se lo tomaba a broma, hoy ya llegan las preguntas. Y las preguntas son: ¿por qué ha pasado esto? ¿Cuáles son las causas? Y sobre todo, si se va a volver a repetir. Vamos a analizarlo hoy aquí en A Debate. Bueno, no sé qué pensáis del apagón, ¿no?, que sufrimos ayer en España y de cómo se vivió, porque tuvimos al presidente del gobierno prácticamente desaparecido, ¿no?, durante todo el día. Pues yo pienso que es algo gravísimo, que los españoles tenemos gran capacidad de tomarnos las cosas incluso con humor y reírnos de nuestras desgracias. Ayer, con gran sentido común, estaban llenas las terrazas, en Madrid por lo menos, de gente que, como bien decía, es que tampoco tengo otra cosa que hacer, así que mejor estoy aquí tomándome una litrona, no sé qué es lo que estaban tomando. Yo pude almorzar en un restaurante en la calle Zorrilla y cuando estaba comentando con la persona con la que estaba el disparate que era todo esto, la camarera nos dijo: no, si esto es muy común, pasa mucho. Le pregunté de dónde era y era cubana. Claro, en Cuba esto pasa mucho, en Europa occidental no, solamente pasa en España. Solo hay una diferencia en Cuba ya están preparados, ya están acostumbrados, ya tienen radios de pilas, ya... Yo tengo radio de pilas también, ¿eh? Pero tienen radio de pilas, han almacenado muchas velas, procuran no tener determinados productos en la nevera y además dentro de la enorme limitación que hay en aquel país, pues suelen tener dinero en efectivo, porque efectivamente allí las tarjetas funcionan poco y mal. En todo caso, en fin, la comparación no voy a decir que es odiosa, pero desde luego no en este caso es pertinente. Bueno, yo iba a decir no es pertinente, pero bueno. No, en este caso es pertinente. A mí lo que en este caso concreto de España, y yo espero que Unai, que ha seguido el tema muy de cerca, nos ilustre de las causas verdaderas, a mí lo que me parece es que detrás de todo esto hay todo un planteamiento político / filosófico de un gobierno de incompetentes que está jugando con un infantilismo político, está jugando con los españoles. Es decir, se están tomando decisiones en muchas materias, se quieren cerrar centrales, se van a cerrar centrales nucleares, se ha aprobado ya en el Boletín Oficial del Estado una dotación de 20 y tantos millones para un concurso de ingeniería para desmantelar una de las, no me acuerdo cuál de ellas, una de las centrales nucleares, Almaraces, ¿no? Pero a eso añádele que se han, por ejemplo en Galicia, pues se cerraron las dos térmicas de Aspontes, una de Endesa y otra de hoy de lo que es Naturgy, pero antigua Unión Fenosa, en la zona de Cebre. Es decir, Meirama se llama la central, pero el ayuntamiento de Cebre. Estamos en una se han derribado más de 100 saltos de agua en España, y mientras tanto estamos en una especie de religión de las energías alternativas, que yo no digo que no sean buenas y que no sean, pero evidentemente si lo que estamos es cargándonos olivos por granjas de placas solares y nos estamos cargando bosques por molinillos, pues no sé tampoco dónde está el ecologismo, más allá de una pretensión de la izquierda de cambiarnos el modelo, pero a trompicones y sin medir las consecuencias y las circunstancias que se pueden dar, como se ha demostrado con este apagón. Y ya por terminar esta primera intervención, me parece que Sánchez es que hasta 3 veces llegó a decir que nunca ocurriría este apagón. Lo mejor que puede ocurrir con Sánchez es que no diga nada, porque todo lo que dice ocurre al revés. Sánchez efectivamente decía que no iba a haber apagón, lo decía en público Red Eléctrica, cuando también a los inversores les transmitía que podía haber ese riesgo de apagón, precisamente porque las renovables tienen una penetración en España ahora mismo que es históricamente alta. De hecho, hace 2 semanas se ha alcanzado por primera vez que el 100% de la generación es por renovable durante un día,
Y eso puntualmente puede estar bien, pero esas energías no siempre están produciendo, necesitan un reemplazo, necesitan una fuerza como por ejemplo las hidroeléctricas o las nucleares, que sea estable en el tiempo y permita mantenerlas operando. Entonces, parece que de momento todavía queda mucho para poder llegar a conclusiones. De hecho, se habla incluso que las conclusiones preliminares podrían tardar 6 meses, las definitivas incluso septiembre del 26 se empieza a decir ahora. Pero lo que sí es cierto es que momentos antes del apagón había una penetración de la fotovoltaica muy alta, altísima, y que parece que eso podría haber sido insuficiente para hacer frente a una inestabilidad potencial. Entonces, bueno, volvemos a lo mismo, el riesgo al final de no medir. Y después lo que no entiendo muy bien es la intervención hoy del señor Sánchez, que hay que recordarle a todos nuestros oyentes, lectores y televidentes que perdió las elecciones. Es que hay que insistir mucho en eso porque no acabamos de darnos cuenta de la anomalía que vive este país con un presidente que no gana elecciones. Sánchez decía hoy que la culpa la tienen las empresas privadas, las operadoras, que son contadas, se cuentan con los dedos de una mano. Pero además, Bieito, que dependen de un único suministrador, que es Red Eléctrica. O sea, Sí, distribuidor. Distribuidor, bueno, suministrador, porque al final es Red Eléctrica quien suministra a esos distribuidores, ellos son distribuidores. Por lo tanto, o sea, que todos se han confabulado para hacer algo, para crear un problema que el que lleva la red hasta allí, la electricidad hasta allí, no tiene ninguna culpa. Es un poco raro. En cualquier caso, Red Eléctrica ya es una empresa privatizada, cotiza en bolsa, pero su mayor accionista es el Estado. ¿Quién nombra al presidente? Claro, el Estado. Beatriz Corredor, ¿qué pasa? ¿La nombró la Junta General de Accionistas? ¿O la nombró el presidente del Gobierno? Banco de Santander? ¿La nombró Pedro Sánchez? Claro. Y esto vuelve a traer precisamente otra vez al foco de análisis, ¿no?, el papel importante de las energías nucleares, que parece que el Gobierno ya está dando pues, pasos agigantados para acabar con esas energías nucleares y cerrarlas. ¿Se debería dar un paso atrás en esto como política de Estado? Bueno, de eso sabe más Unai, porque ha escrito un informe magnífico sobre esa situación. Efectivamente, la verdad es que la opinión de los expertos es prácticamente unánime. No tiene ningún sentido que teniendo 7 reactores nucleares, como tenemos ahora, en perfecto estado de operación, se vayan a clausurar cuando están perfectamente al día. Las nucleares españolas tienen ahora mismo una vida de 40 años ya cumplida, pero eso no significa en absoluto que estén anticuadas, que sean viejas, porque cada año se invierten cientos de millones en mantenerlas en estado de revista. De hecho, Almaraz, que va a ser la primera central que va a tener que cerrar siguiendo el calendario energético que puso Teresa Rivera, por cierto, desaparecida también en esta crisis cuando la política energética... Y ahora defensora de la energía nuclear en la Unión Europea. Efectivamente. Pero esa estrategia energética la impuso ella, que va a abocar al cierre de las nucleares españolas entre el 27 y el 35. En cualquier caso, la central gemela de Almaraz en Estados Unidos, que se llama Northana, va a estar operativa durante 80 años. Aquí la vamos a cerrar con 45 años. Bueno, pues, y hemos pagado para que siga operando. Y si puedo añadir algo a eso, el presidente del Gobierno ayer estaba muy agradecido a Francia por haber ayudado a paliar el problema que se había generado, por eso empezó por Aragón y Cataluña, las primeras zonas en las que se recuperó. ¿Y esa energía que venía de Francia, de qué origen es? Pues nuclear en su inmensa mayoría. Nuclear. O sea que la nuclear, cuando nos lo manda Francia, está muy bien, pero cuando lo tenemos nuestro, está mal. Y hay una cosa aquí más también que mencionar, que es que en la pasada Semana Santa se desconectaron la mitad de los reactores nucleares españoles porque tienen una carga en impuestos tan alta que no les sale a cuenta producir. La fotovoltaica es muy barata, cuando produce es muy barata, ¿vale? Cuando no produce, pues ahí te quedas, que efectivamente es carísimo. Entonces, eso es una de tantas cosas que se va a tener que evaluar y se va a tener que analizar. En el momento del apagón había 4 reactores nucleares de 7 que no estaban conectados al sistema. La fotovoltaica a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en la provincia de Jaén, la cantidad de olivares, de fincas con olivos que están siendo arrasados para poner placas fotovoltaicas y placas solares. Yo creo que eso también el Gobierno se lo tenía que hacer mirar, y también creo que en la defensa del campo y la defensa de una visión bastante más ecológica, me parece la presencia de los olivos, centenarios en algunos casos, que la de placas solares. Que nos digan que es una energía ecológica, la que generan los molinos de viento y la que generan esos paneles, me parece que es un insulto a la inteligencia. ¿Ha visto alguien alguna vez
Los pilotes de hormigón bajo tierra en los que están clavados esos molinos de viento son gigantescos. Eso es ecológico, eso es bueno para el campo, eso es menos malo que el tubo de escape de un coche que hoy en día ya producen unos humos que casi se pueden respirar directamente. Hombre, por Dios, eso es un atentado contra el medio ambiente. Y después de la jornada de ayer, creo que se abren unos debates que sería interesante abordar, como es el garantizar el dinero en efectivo en contra de todo un plan que hay de crear el euro digital y que no exista el moneda en efectivo. Yo creo que además es un rasgo de las sociedades libres, que la gente pueda tener su dinero y usarlo como quiera sin ser controlado. En segundo lugar, efectivamente el coche eléctrico. ¿Qué ocurre si un día se produce un apagón mucho más prolongado y no solo perdemos las comunicaciones virtuales y todo el proceso de digitalización, sino también el transporte mecánico, el transporte físico? Y quien dice eso, otras muchas cuestiones que se han planteado acerca de la libertad de los ciudadanos. Ahí hay, en fin, bueno, por no hablar de las viejas radios, e incluso de cuidar las bibliotecas, porque cualquier día, al colapsar el sistema eléctrico, colapsa el sistema digital y toda la red digital. En fin, son cuestiones que debemos plantearnos y que merecen un estudio, un debate, una discusión, un contraste de pareceres para ir a situaciones mejorables y más deseables en el mundo, en fin, para la sociedad en general, ¿no? Bueno, pero esto que parece que ha pillado por sorpresa es que Red Eléctrica hace 2 meses, ¿no?, ya alertó de que podía haber desconexiones severas por el gran aumento de las renovables, ¿no? Y lo que planteo yo ahora es que alguien deberá asumir responsabilidades. Efectivamente. Sí, ¿qué te apuestas a que no? Sí, lo que dices es, por supuesto que tiene que ser así. Vamos a ver, para empezar, ha pasado ya, estamos a punto de cumplir 24 horas desde que terminó esta crisis. ¿Y dónde está doña Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, que cobra 540.000 euros al año, que se dice pronto, 540.000 euros al año por una compañía en la que no hay competencia y en la que no se me ocurre cómo... Es un monopolio, ¿eh? Es un monopolio y no se me ocurre cómo puedes tener... Yo entiendo los sueldos muy altos para evitar que la gente se deje corromper. Pero ¿qué tipo de corrupción puedes tener en la presidencia de Red Eléctrica? Yo diría que el presidente del gobierno y los ministros deberían cobrar esas cantidades. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Para garantizar que tenemos a la gente de calidad. Pero no la presidenta de Red Eléctrica. La única explicación para ese sueldo es que tenga unas responsabilidades acordes, pero si Bueno, llegado a este pues, punto tan catastrófico no, ¿y dónde está? no Desaparecida. aparece, pues efectivamente eso se puede... No, además la responsabilidad no se delega, es decir, la responsabilidad siempre es de la cúpula más alta. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, y perdonad que me autocite en este caso, pero creo que el director del periódico, esté o no esté, es el responsable final de todo. Si no, que deje de ser director. Pues en una organización como Red Eléctrica, el responsable final es la presidenta de Red Eléctrica. No puede decir ahora que no tiene nada que ver con lo que allí ocurrió, ¿no? Ojo, esta es una situación que puede repetirse pues en el futuro más inmediato o no, ¿no? Pero ¿qué soluciones se deberían tomar desde ya para tratar de evitarlo? Bueno, ahora lo que tiene que venir es un profundo análisis de los expertos, al margen de la política, sinceramente, que sean los técnicos los que vean bien qué es lo que ha podido pasar. Ya ha sido Portugal quien esta tarde ha pedido una evaluación independiente, me parece interesante que hayan puesto ese hincapié a Bruselas para que vea qué es lo que ha pasado. Yo no sé si eso deja algún tipo o siembra algún tipo de duda del papel de España, que ellos prefieren que sea Bruselas quien haga ese análisis y en función de eso tomar decisiones y ver qué es. Portugal nos está dando muchas lecciones, muchas. O sea, Portugal, nuestros vecinos, están demostrando que es un país más civilizado, más democrático y más avanzado en muchas materias, porque bueno, ya lo demostró Antonio Costa cuando dimitió con la sombra de duda de su jefe de gabinete. Con la simple sombra de duda de su jefe de gabinete. Ya lo demostró el actual primer ministro, que también ha convocado unas elecciones por una situación semejante, pero es que apareció inmediatamente en la mañana de ayer a dar una explicación al pueblo portugués y quisieron ser solidarios con la Red Eléctrica Española y por eso mantuvieron un poco y no les dio tiempo a cortar, que es lo que hizo
Francia. Francia tomó las medidas inmediatamente y cortó y no se contaminó del problema español. El problema es de España y a Portugal ha sido una víctima del problema español. Y me parece, por tanto, muy elocuente, sobre todo por una razón. Es que nosotros somos ahora mismo un país poco fiable. El gobierno de España es un gobierno infiable. Lo es para todos los miembros de la Alianza Atlántica, lo es muy especialmente para los Estados Unidos, lo es para muchos países de Latinoamérica, pero lo es para nuestro vecino, para Portugal. Y lógicamente los portugueses dicen, pero bueno, un presidente que dice que nunca va a haber cortes, que no, en fin, que oye, que las mentiras de este presidente, llamadas por él cambios de opinión, las siguen también en el extranjero, ¿eh? No nos olvidemos que el año Más pasado... cuando te afecta, como en este el caso. año pasado, por estas fechas, el The Economist le llamaba el rey del drama, ¿no? Que coincidía con mi tesis de tragedia y de la carga dramática de que tanto le gusta. Lo que pasa es que con este caso, además, en particular, que esto va a tener unas consecuencias muy relevantes en el futuro, más allá del impacto económico directo, que ya la COE lo cifraba hoy en 1.600 millones de euros, como poco, pero sí que podría hacer que haya inversiones. Millones de euros. En 12 horas. Que se dice O pronto, 14, no sé exactamente. 1.600 millones de euros, prácticamente pues una media de 200 millones a la hora, ¿eh? Sí, Que se dice pronto, ¿eh? Entre 1 y 2 décimas del PIB, pero sobre todo, ahora mismo, por ejemplo, una de las grandes inversiones que hacen las multinacionales son centros de datos, que se están invirtiendo en España. Pero se estaba boicoteando precisamente a Madrid, que es uno de los lugares que más atrae para crear esos centros de datos, y como se sabe que necesita un gran consumo de energía eléctrica, lo había denunciado ya el año pasado Isabel Díaz Ayuso, y es cierto que una vez más boicoteando el interés general, el bien común de todos los madrileños y al final de todos los españoles. Y eso es el rasgo que más caracteriza a Sánchez, el hacer daño a los demás, el insultar a los demás. Llega a decir en una de sus intervenciones, cuando niega que no va a haber apagón, dice, y esto lo piensa la derecha, no lo dice verbalmente, pero lo piensa. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Qué pasa? Pone una maquinita especial y entra en el cerebro de... Claro, o sea, reconoce que no lo ha dicho, pero dice que lo piensa, que entonces lo decide él. No hay intervención de Sánchez que no ofenda a alguien, pero básicamente a gran parte de la sociedad española que no lo apoya y que no está de acuerdo con él. Y a la inteligencia de todos, a los que están en el otro lado y a los que están en el suyo, porque es que son tan tontos que se lo deben de creer, que es una cosa increíble. No creo que se lo crean. Muchos están ahí por interés. Bueno, vamos a terminar este debate con un titular, como solemos hacer, así que empezamos por Ramón. No sé, ¿no? ¿Cómo se puede resumir pues este gran apagón? El peor día de nuestra historia contemporánea, no, el peor día del siglo XXI en España. Yo iría con que desde luego hay que aprender de esto, aprender las lecciones y rectificar en política energética porque hay errores, hay errores. El apagón del lunes 28 de abril ahonda la incompetencia del gobierno más incompetente y más antidemocrático de la historia de España. Es un titular largo, más bien de varias sumario, líneas, un sumario. Pues muchas gracias por estar con nosotros un día más en A Debate.